Antes de que la oscuridad se cierna por completo sobre nosotros esta noche, guardianes del terror, quiero que cierren los ojos por un instante. Sientan la tierra bajo sus pies, el viento ancestral que ha soplado sobre estas tierras durante siglos, desde lo profundo del corazón de México, donde las pirámides susurran secretos olvidados y la sangre de nuestros ancestros aún palpita bajo el asfalto de nuestras ciudades. Les pregunto, ¿alguna vez han sentido que el pasado no está del todo muerto? Que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión moderna, ecos de un mundo que existió mucho antes que el nuestro. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero saber si ustedes también han sentido el frío aliento de lo ancestral. Ahora abran los ojos y prepárense, porque la historia que les traigo hoy nos llevará a un viaje a través del tiempo, a una leyenda que duerme bajo el manto de la modernidad, esperando despertar con la fuerza de un antiguo dios olvidado. Una historia que se teje entre la realidad y la pesadilla, entre la fe y el terror más primigenio. Acompáñenme en este descenso a las sombras de nuestro pasado prehispánico, porque esta noche, guardianes del terror México, desenterraremos el misterio de los hijos de la noche en los rincones más apartados de nuestro vasto país, donde las montañas se alzan como centinelas milenarios y la selva guarda secretos celosamente. Existen comunidades que aún conservan tradiciones y creencias ancestrales. En uno de estos lugares, un pequeño pueblo escondido entre la exuberante vegetación de Oaxaca, comenzaron a ocurrir sucesos que desafiaron toda lógica y sembraron el terror entre sus habitantes. Todo comenzó con la luna nueva, la noche más oscura del ciclo lunar. Los animales se mostraban inquietos, los perros aullaban sin cesar y un silencio opresor se cernía sobre el pueblo. Pero lo más perturbador eran los sueños, pesadillas vívidas y recurrentes que atormentaban a los pobladores, mostrando figuras sombrías que se movían entre los árboles, ojos brillantes que observaban desde la oscuridad y una sensación de amenaza inminente. Al principio lo atribuyeron al estrés de la vida cotidiana, a las preocupaciones y a las viejas historias que se contaban alrededor de las fogatas. Pero pronto los sueños comenzaron a manifestarse en la realidad. Huellas extrañas aparecieron en la tierra húmeda, marcas que no correspondían a ningún animal conocido. Algunos campesinos juraron haber visto sombras alargadas deslizarse entre los cultivos al caer la noche. Y luego comenzaron las desapariciones. Primero fue un perro, el fiel guardián de una familia. Luego gallinas y otros animales de corral. El miedo comenzó a extenderse como una enfermedad silenciosa, carcomiendo la tranquilidad del pueblo. La gente se encerraba en sus casas al caer el sol, rezando a sus santos y susurrando plegarias a los antiguos dioses, por si acaso aún escuchaban. Un anciano del pueblo, don Mateo, el último depositario de las viejas leyendas, fue quien puso nombre al terror que los acechaba. Son los hijos de la noche, dijo con voz temblorosa, sus ojos llenos de un miedo ancestral. Criaturas que han existido desde antes de que llegaran los españoles, seres que se alimentan de la oscuridad y la sangre, engendros de los dioses olvidados. Don Mateo contó historias escalofriantes sobre estas criaturas, seres que podían cambiar de forma, que poseían una fuerza sobrenatural y una sed insaciable. Habló de rituales antiguos para mantenerlos a raya, de ofrendas olvidadas y de la furia que se desataba cuando eran ignorados o perturbados. Al principio,
medida que las desapariciones continuaban y el miedo se intensificaba, la gente comenzó a escuchar sus palabras con más atención, buscando en las viejas leyendas una explicación a la pesadilla que estaban viviendo. Una noche, la oscuridad se tragó a un joven llamado Pablo. Salió de su casa para atender a sus animales y nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el bosque, mutilado y sin una gota de sangre. El terror se convirtió en pánico. El pueblo entero se sumió en el miedo, sabiendo que algo maligno acechaba en la oscuridad. Fue entonces cuando llegó al pueblo una joven investigadora, una antropóloga llamada Elena. Había oído rumores sobre los extraños sucesos y se sintió atraída por la posibilidad de encontrar respuestas en las antiguas creencias de la comunidad. Elena escuchó atentamente las historias de los pobladores, las leyendas de Don Mateo, y examinó las extrañas huellas y la escena del crimen. Elena no creía en monstruos ni en dioses olvidados, pero tampoco podía ignorar la creciente evidencia de que algo terrible estaba sucediendo. Comenzó a investigar las leyendas de los hijos de la noche, buscando en los antiguos códices y en los relatos transmitidos oralmente a través de generaciones. Descubrió que estas criaturas eran mencionadas en algunas leyendas prehispánicas, no como dioses, sino como seres oscuros, a veces asociados con la noche y la muerte, entidades que habitaban los límites de la realidad y que podían manifestarse en momentos de desequilibrio o cuando eran invocadas. A medida que Elena profundizaba en su investigación, los ataques se volvían más frecuentes y audaces. Los hijos de la noche parecían envalentonados por el miedo del pueblo. Una noche atacaron una casa en las afueras, hiriendo gravemente a una mujer y llevándose a su hijo pequeño. El pueblo, desesperado, recurrió a Elena en busca de ayuda. Aunque ella no tenía respuestas sobrenaturales, su investigación la había llevado a una posible explicación, una aterradora adaptación moderna de una antigua creencia. Elena descubrió que en algunas comunidades aisladas aún se practicaban rituales oscuros, invocaciones a entidades ancestrales a cambio de favores o poder. La leyenda de los hijos de la noche podría haber sido invocada, desatada por alguien dentro o fuera del pueblo. Con la ayuda de Don Mateo y algunos de los pobladores más valientes, Elena organizó una vigilia, utilizando antiguos símbolos y cánticos que Don Mateo recordaba de las viejas tradiciones. No sabían si funcionaría, pero era su única esperanza. La noche de la vigilia fue la más larga y aterradora que habían vivido. La luna nueva se cernía en el cielo como un ojo oscuro. Los ruidos extraños provenían del bosque. Sombras se movían entre los árboles y la sensación de una presencia maligna era casi palpable. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era alta, esquelética, con ojos brillantes y afilados como cuchillas. Se movía con una agilidad antinatural y un hedor a tierra húmeda y sangre la envolvía. Era uno de los hijos de la noche. El terror se apoderó de los vigilantes, pero Elena, recordando las palabras de Don Mateo, alzó un antiguo artefacto de piedra y comenzó a recitar los cánticos ancestrales. Los símbolos tallados en la piedra parecieron brillar con una luz tenue. La criatura vaciló, retrocediendo ante el sonido de las palabras olvidadas. Otros seres comenzaron a emerger de la oscuridad, rodeando a los vigilantes. La batalla entre el miedo ancestral y la antigua fe había comenzado. Lo que sucedió esa noche nunca se sabrá por completo. Algunos dicen que los cánticos y los símbolos lograron repeler a las criaturas, obligándolas a regresar a las sombras de donde vinieron.
Otros susurran que hubo sacrificios, que la tierra exigió más sangre antes de calmar su sed. Lo cierto es que, después de esa noche, los ataques cesaron. Los hijos de la noche desaparecieron, dejando tras de sí un pueblo marcado por el terror y una leyenda renovada, una advertencia de que las fuerzas ancestrales nunca duermen del todo. Elena se fue del pueblo, llevando consigo el conocimiento de que el miedo puede tomar muchas formas y que a veces las viejas creencias pueden ser más reales de lo que imaginamos. Don Mateo murió poco después, llevándose consigo los secretos de los antiguos rituales. Miss Nevalam quedó en silencio una vez más, pero un silencio diferente, un silencio cargado de memoria y respeto. Los pobladores sabían que los hijos de la noche seguían ahí, en la oscuridad, esperando el momento propicio para despertar de nuevo. Guardianes del terror, al cerrar los ojos esta noche, piensen en las sombras que nos rodean. ¿Qué criaturas acechan en la oscuridad de nuestro pasado? ¿Qué dioses olvidados podrían despertar de su letargo? ¿Y qué haríamos si los hijos de la noche llamaran a nuestra puerta? Si esta historia los ha mantenido al borde del asiento, si han sentido el frío aliento de lo ancestral en sus espaldas, dejen su like como un tributo a las leyendas olvidadas. Compartan este video con aquellos valientes que se atreven a mirar hacia la oscuridad y suscríbanse para que juntos sigamos desenterrando los terrores que duermen bajo la superficie de México. En los comentarios, cuéntenos si conocen alguna leyenda prehispánica aterradora de su región. Queremos saber qué secretos ancestrales custodian nuestras tierras. Recuerden, guardianes, a veces el pasado es la pesadilla más aterradora de todas. Hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable.